Ahí está. Entonces, pues es el famoso sumador. Nada más rápidamente vamos a explicar algunas cuestiones porque ha habido, bueno, estuve viendo sus tareas y lo que ustedes enviaron y veo todavía que hay algunas dudas, sobre todo en la cuestión de la fórmula. Entonces, lo que quiero revisar en esta ocasión con ustedes, pues es la cuestión de cuántos estados son. Ya la clase pasada hicimos este que está aquí. Cambié un poquito perdón, el dibujo, porque todo lo habíamos puesto de este lado y lo pasé para acá para que todos tuvieran ese estado 2' de este lado, justamente arriba del acarreo, que es donde se necesita. ¿Por qué necesitamos este estado 2'? Bueno, la vez pasada justamente estábamos revisando que se necesitaba porque si rehusáramos este 2 que tenemos acá, este tendría que ser de aceptación. Y entonces aceptaríamos cosas desde un 2 de la nada o incluso sumas donde no tenemos un 2 y el siguiente dígito termina en 2 como si hubiera un acarreo de 2. Si ustedes observan, para ningún sumador vamos a tener un acarreo mayor a 1. O sea, el acarreo es o es 1 o es 0, nada más, independientemente del sistema de numeración. Y ustedes pueden pensar incluso en nuestro sistema decimal, cuando hacemos una suma, el acarreo siempre es 1 a lo más, a pesar de que tenemos 10 dígitos. Entonces lo mismo va a ocurrir para cualquier sistema de numeración, incluso vigesimal y el que a ustedes se les ocurra. Bien, entonces esto produce la necesidad de tener un caso especial que va a ser cuando tengamos el acarreo y necesitemos sacar este acarreo mediante un 1, solamente mediante un 1 y permitirnos aceptar esto de acá. Igual que en este caso, tenemos el acarreo, nos permitimos sacar el 1 y ese es un estado de aceptación. Y de igual manera para el sumador, este es para un sistema de 4 símbolos diferentes, cuaternal, quizás podríamos llamarle, nada más para que veamos qué es lo que va a ocurrir. Aquí tenemos también el 1 y necesitamos sacarlo de esta manera. Entonces sé que algunos de ustedes verificaron también esta propiedad para obtener la fórmula, que era justamente lo que se estaba solicitando en el ejercicio. Ok, ahora, como caso especial tenemos el de dígitos binarios. ¿Qué pasa aquí? Y de hecho el 2 está aquí en gris, porque si nosotros nos vamos a la fórmula de cuántos estados vamos a necesitar, nos dice que necesitaríamos 10. ¿Por qué hay una excepción en este caso? Precisamente porque no tenemos la posibilidad de incluir esta cantidad o este dígito, más bien, desde la entrada. Es decir, solamente tenemos símbolos 0 y 1. De tal manera que cuando manejamos un 2 adicional para dar la salida a este acarreo, podemos mantenerlo como un estado aparte. Pero de 3 en adelante, este 2 se nos va a confundir con el 2 que sí podemos admitir como un dígito de entrada o incluso en sistemas superiores se nos va a confundir también con este que sí podemos tener. Ya no va a haber confusión con 3, 4, ningún otro, porque realmente la única confusión ocurre cuando hay un acarreo que debemos manifestar. Es decir, que debemos empezar a considerar si escribiera más dígitos, si no es el final del acarreo, como si ya lleváramos 2, o sea, el acarreo 1 más el dígito que entra. Entonces, dadas todas estas aclaraciones, podríamos nosotros decir varias cosas. Una de ellas, que la fórmula se mantiene para sumadores más allá de n igual a 3, que n es el número de dígitos, se va a sostener para n igual a 4 y si alguien tiene la curiosidad de hacerlo para 5, 6, 10, puede probar y va a funcionar efectivamente. Y eh, ¿qué pasa con este de acá? Bueno, si ustedes dicen, ok, es 10, pues se va a entender que este estado es el mismo de acá. Y por supuesto va a sobrar. De hecho, podríamos nosotros dibujarlo poniendo incluso el mismo 1 y las mismas salidas que tiene este. Hasta prácticamente repetir la información que ya está. Algo así como esto, poner esto como un 1 y luego aquí con 0 y luego aquí con 1. ¿Por qué? Porque el comportamiento va a ser exactamente el mismo. Pero ¿qué caso tiene introducir el indeterminismo para poner un estado que ya tenemos? Entonces es justamente que nosotros podemos eliminar ese estado y solamente en el caso del sumador binario nos va a quedar un autómata de 9 dígitos. Por eso lo podemos eliminar allí. En todos los demás no lo vamos a poder eliminar por las razones anteriormente expuestas que en resumen tienen que ver con
la diferenciación necesaria entre este símbolo 2' y este 2. Bien, entonces quería hacer estas aclaraciones, digamos, ya para terminar esta discusión y pues entrar ahora sí al siguiente tema. No sé si alguien quiera comentar algo o decir algo, y si no, pues ya ahora sí entramos de lleno al tema que corresponde. Bueno, al menos díganme no, para saber que están ahí. Si no, siento que estoy aquí ante una pared vacía. No, gracias. No, profesor. Bien, doctor, muchas Todo bien, gracias. No, muchas gracias. No, gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Si no, voy a enloquecer y voy a querer ir a presencial independientemente del virus y si hayan vacunado. No, no es cierto. Todo bien. Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces, hechas las aclaraciones correspondientes, pues ahora sí entramos al siguiente tema, que es autómatas de pila y lenguajes independientes del contexto. La vez pasada dimos una introducción que justamente tenía que ver con unas posibles utilizaciones de las gramáticas independientes del contexto. Se les va a conocer a estos lenguajes generados por los autómatas de pila como lenguajes independientes del contexto y van a tener asociada también su gramática, que va a ser una gramática independiente del contexto. Y va a ser de las gramáticas más utilizadas en los lenguajes de programación. No sé si alguna vez comentábamos también que para definir un lenguaje nosotros teníamos algo que se llamaba la forma de Backus-Naur, es decir, la BNF, que es la Backus-Naur Form, y es una de las maneras más comunes de especificar un lenguaje. Generalmente cuando estamos aprendiendo la sintaxis de un lenguaje de programación nuevo, va a venir en esta forma de Backus-Naur. Y la forma de Backus-Naur simplemente es una forma específica de poner una gramática libre de contexto. Es decir, tiene ciertas restricciones o ciertas especificaciones, ciertas convenciones para ello, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se ve un autómata de pila? Bueno, pues los anteriores que teníamos eran de cuerda y ahora les ponemos una pila. No, la pila tiene que ver más bien con el stack. Por pila, nosotros nos referimos al stack. Y el stack justamente es algo que apila en el sentido así como cuando apilamos platos, ¿no? Podemos nosotros poner platos apilados uno encima del otro y con la particularidad de que a diferencia de lo que hacemos cuando sacamos un plato de la alacena, que sacamos uno de abajo y se caen estos de acá y se rompen, en una pila de este tipo de automatas no vamos a poder hacer eso. Es decir, solamente vamos a poder sacar lo que está arriba de la pila y nada más. Entonces, para sacar este de acá, tengo que quitar este plato y tengo que quitar este plato y tengo que quitar este plato y entonces ya puedo sacar este plato y ahora sí, a lo mejor puedo volver a poner los otros que ya tenía. Esta es la propiedad más importante de la pila y como ustedes probablemente ya conocen, pues estas dos operaciones se llaman push y pop. Push para meter algo a la pila y pop para sacar algo de la pila, ¿no? Y en español simplemente se dice meter y sacar algo a la pila. Meter y sacar, ¿no? Pero en términos de pila son push y pop. Y pues tiene utilidades interesantes desde hacer cambios de directorios. Si ustedes usan Linux, pueden utilizar, por ejemplo, pushd, que va, en lugar de hacer un CD, te cambia de directorio o de carpeta en la que te encuentras, pero lo mete a la pila. De tal manera que si ustedes quieren regresar después al directorio donde estaban, pues simplemente hacen un popd. Pues bueno, utilicen sistemas operativos de verdad, independientemente de que ya vayan en la versión 11 y cualquiera, pues no van a llegar a ser tan buenos, tan estables, ni tener tantas funcionalidades. Y bueno, se entiende el por qué, pero tampoco se trata de abordar ese tema ahorita, ¿no? Simplemente sí conviene mucho utilizar Linux inclusive para operar muchas de las cuestiones. Si ustedes quieren hacer programación con paralela masivamente, manejar clústeres, no necesito contarles lo horrible que es un clúster manejado con Windows, ¿no? Entonces, bueno, no lo hagan. Bien, déjenme abrir aquí mi libro de Brookshire. Aquí está.
para poner el diagramita exactamente igual. Listo. Bien, entonces, un autómata de pila va a tener, igual que como lo hemos estado viendo en todos los demás, una cinta de entrada con celdas, donde cada una de estas celdas representa un símbolo, y vamos a tener de nuevo una cabeza de lectura, y vamos a tener aquí la máquina de estados, donde justamente nos va a indicar el estado en el que se encuentra actualmente, ¿no? Que, como ya dijimos, utilizamos una máquina tipo, ay, se me fue la palabra, steampunk, una máquina steampunk, porque estamos como si fuera de vapor y todavía tiene carátulas de manecillas, ¿no? Pero bueno, es nada más una broma. Realmente no importa cómo se indique aquí, únicamente lo importante es que estamos manejando aquí o queremos señalar que son distintos estados y que la máquina se encuentra en un estado específico a la vez. Es lo único que está representando aquí. Y ahora, como novedad adicional, vamos a tener aquí una pila. La pila se puede representar también como una especie de celdas donde tiene la característica de que solo puedo leer la de arriba, y si se le ponen símbolos encima, entonces ya no se puede leer lo que está abajo, ¿no? Tengo que sacarlo de arriba para poder leer lo de abajo. Pues prácticamente a reserva o si no tomamos en cuenta la pila, pues es exactamente igual a un autómata finito determinista como los que nosotros estábamos viendo. Vamos a ver la definición formal de un autómata de pila para compararla con las definiciones que teníamos anteriormente. Realmente vamos a tener muy pocas diferencias. Vamos a tener ahora, en lugar de una quíntupla, vamos a tener una sextupla, donde vamos a tener una colección finita de estados. Ahorita aparece en pantalla. Vamos a tener igual un alfabeto de la máquina. Vamos a tener una colección finita de los símbolos de Profesor, pila. Sí, me parece que la imagen no ha aparecido. No sé si ya la pegó, sí, pero... no, todavía no. Es que dice Ok, pero- pasting y se tarda años. Y de hecho, creo que falló. Va de nuevo. Vamos a hacer otro intento. Intento número 2. Que se perdieron los bits así, se fueron, se difuminaron en el éter, quedaron perdidos. Creo que ahora sí. Listo, sí, ahora sí. Bien, entonces, decíamos hace ratito, ¿no? Tenemos eh, una automata de pila que, a diferencia de antes, ahora es una sextupla. ¿Y qué es lo que estamos nosotros añadiendo? Estamos añadiendo un conjunto que no teníamos antes, que era gamma, y además estamos hablando de la colección finita de transiciones. Para ello vamos a comparar cómo era la definición de un autómata finito determinista para ver en qué radica esta diferencia importante. Primeramente, bueno, otra vez estoy cortando y pegando y tarda un poquito, pero ahí va, ahora sí. Ay, me volvió a poner la misma. Va de nuevo. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Entonces, la definición anterior que nosotros teníamos, y voy a poner aquí claramente que es un AFD, y este es un autómata de pila que vamos a estar abreviando como AP. En inglés, el AP va a ser un push down automaton, a veces abreviado como PDA, de P de push, D de down y A de automaton. Entonces, si ustedes lo buscan en inglés, va a aparecer como PDA, en español AP, autómata de pila. Entonces, estábamos revisando las diferencias. En cuanto a la colección finita de estados, es igual, es una S, ahí no hay ningún cambio. En cuanto al alfabeto, también es exactamente igual, no hay cambio. En cuanto a la función de transición, aquí vamos a tener un cambio importante. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que esto antes era una función y ahora es una colección
colección finita de transiciones. Observen eso. Ahorita vamos a explicar cuáles son las implicaciones de que sea una colección de transiciones. Tenemos I, que es la iota que teníamos anteriormente, es exactamente igual, y también el F, que es un subconjunto de S, que es un conjunto de estados de aceptación, es exactamente igual. Entonces, la diferencia está en agregar esta gama y en hacer de T una colección finita de transiciones. Vamos a revisar entonces, voy a quitar este diagrama feo que hice aquí. La verdad me quedó muy feo. Hoy no sé por qué. Entonces mejor lo quitamos. Entonces vamos a comparar ahora la definición de un autómata finito no determinista. A lo mejor eso nos da un poco de luz de por qué no es una función, ¿no? Y prácticamente pues ya estamos dando por allí la respuesta o adelantando un poquito lo que va a ocurrir. Entonces, aquí tenemos la definición de autómata finito no determinista, que nosotros estuvimos abreviando como AFN. Y que también algunos de ustedes lo hacían y se puede encontrar en otros libros como AFND, de no determinista. Y en inglés, pues esto va a ser un NFA, non-finite automaton, non-deterministic finite automaton, y un DFA, ¿no? Nada más porque de repente nos vamos a otras fuentes y decimos, ay, ¿cuál es cuál? Y para buscarlo en inglés, ¿no? Entonces estos son en inglés. Ahí está. Bien, entonces estábamos revisando las diferencias y particularmente nos encontramos con esa parte que está en anaranjado y que es la que vamos a evaluar. En este caso, Rho es un subconjunto de S cruz sigma cruz S. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que nos va a dar esta función de transición? Recuerden que la definición de función consiste en que para cualquier elemento del dominio tengo asociado uno y exactamente un elemento del contradominio. Digamos que si nosotros hacemos de manera particular vamos a poner un poquito más real, f de 3 es 9, como si f de x fuera x cuadrada, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros de repente tenemos, bueno, pero ¿qué crees que también f de 3 es 7? Ah, caray, pues eso se ve rarísimo, ¿no? ¿Cómo voy a calcular la función cuando aquí tenemos dos valores distintos para una misma entrada? Entonces, simplemente eso que tenemos allí decimos que no es una función. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos tener una relación de este tipo? Para ello nosotros hacemos tuplas ordenadas. Sabemos justamente que una función es un subconjunto del producto cruz de dos elementos y donde no se repite más de una vez el primer elemento. Es decir, si nosotros quisiéramos tener la función, regresamos a f de x es igual a x cuadrada. Entonces estamos definiendo un conjunto. Fíjense, a veces no estamos acostumbrados a relacionar funciones con conjuntos, pero realmente es lo mismo, es un tipo especial de conjunto. Y aquí vamos a tener, podemos nosotros considerar números naturales y aquí también números naturales. Decimos que la función va de los números naturales a los números naturales. Y justamente nos está definiendo entonces tuplas dentro de un conjunto que van a ser al número 1 le corresponde, bueno, empezamos desde 0, como habíamos dicho, al número 0 le corresponde 0, al número 1 le corresponde el 1, al número 2 le corresponde el 4, al número 3 le corresponde el 9 y así, ¿no? Realmente estamos poniendo todos los cuadrados, etcétera, que corresponden a esta función. Vamos a mover este para acá abajito. Ahí está. Entonces, si se fijan, la función me está definiendo un conjunto de pares ordenados y cada uno de estos pares ordenados son justamente un subconjunto de n cruz n. Entonces, esto ya lo hemos visto, pero lo que quiero es que se acostumbren a verlo de esta manera, a que una función que va de un conjunto a otro, en realidad nos está definiendo un conjunto nuevo, pero de pares ordenados que pertenecen a n cruz n. La particularidad de la función es que el primer elemento solo puede aparecer una vez para que no ocurran cosas como lo que tenemos acá arriba.
¿qué pasa si nosotros queremos que sí ocurra? Ah, bueno, pues simplemente decimos, ok, entonces no es una función. Definimos cualquier Oye, de eso ya relación, voy a empezar que mi normalmente clase. se le llama R. De hecho, ya empezó desde hace rato. Tenemos, por ejemplo, una función que podemos llamarle A y que vamos a tener, por ejemplo, cosas como 3 se asocia con 9 y también 3 se asocia con 7, que justamente es el caso que tenemos acá arriba. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí estamos definiendo una relación A, que es también un subconjunto de N cruz N. ¿Sí? Perdón, ahí no puse subconjunto, puse pertenece. Es un subconjunto de tuplas que se encuentran en N cruz N, que en este caso son esas que nosotros podemos tener aquí. Por eso, aquí entonces manejamos es un subconjunto de S cruz sigma cruz S, no es una función. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces cada vez que nosotros hablamos de un subconjunto? Pues que no es determinista. Y entonces, ¿qué podemos inferir del autómata de pila? A ver, alguien dígamelo. Colección, recuerden que es como conjunto o subconjunto. Que es no. Se corta un poquito, pero creo que dijo que es no determinista, ¿no? Exactamente. Un autómata de pila, entonces, por definición es no determinista. Y vamos a ver que este no determinismo, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, donde podíamos nosotros establecer una relación de equivalencia, es decir, los autómatas son iguales así en vertical, ¿no? Que un autómata finito no determinista siempre tiene un autómata finito determinista equivalente. Aquí vamos a ver que no, que justamente si nosotros queremos volver determinista un autómata de pila, va a cambiar el poder de reconocer ciertos lenguajes. Y esta va a ser una diferencia importante. Por eso analizamos a detalle la definición. Entonces, ya para cerrar esta parte de la definición, tenemos que hay un conjunto adicional que es gamma, que es el conjunto de símbolos de pila, y además vamos a tener que T es una colección finita de transiciones, como Rho, que en realidad tiene que ver con una eh, con el no determinismo, ¿no? Como ya veníamos diciendo. Ok, O sea ¿dudas hasta aquí? que T también es un subconjunto de S cruz sigma cruz S. No, porque además vamos ahí tienes razón, Saúl, ahí justamente no nos está diciendo cómo son estas transiciones, ¿no? Entonces, antes de entrar a describirlas en detalle, quiero ponerles un diagrama para que vean cómo se ve. Sí, sí, no es un subconjunto de S cruz sigma cruz S, tiene las operaciones de la pila y eso también nos va a permitir ver cierto determinismo, no determinismo. Vamos para allá, Saúl. Muchas Gracias. gracias. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillito de un autómata finito, perdón, de un autómata de pila. Está muy gruesa mi tinta. Y vamos a empezar, como siempre, con el estado inicial. Y vamos a poner, puede ser muy grueso esto, vamos a poner el tipo de transiciones que llevan. Y ahorita explicamos en qué consisten. ¿Qué es lo que va a hacer? Realmente lo que estamos añadiendo ahora son las operaciones sobre la pila. Y vamos a ponerlo de esta forma. Observen además que aparecen aquí estas lambda, lo cual quiere decir que se evite ya sea leer de la pila o escribir de la pila. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, aquí este va a ser la lectura de la cadena de entrada. Cadena de entrada. Y obviamente este es de lectura nada más. No podemos escribir en la cadena de entrada todavía. Luego, este de acá es símbolo de la pila. Y en este caso es lectura. Y no solo lectura, ¿no? Sino en realidad estamos haciendo un pop. Cada vez que nosotros queremos hacer lectura de un símbolo, si no es lambda, lo estamos sacando. Y luego este es escritura. Y más que escritura, es un push o meter a la pila. Entonces observen ustedes la estructura que tiene esto. Tenemos de este lado la entrada y después del punto y coma
algo así como la salida, operaciones de entrada, operaciones de salida. Aquí leemos tanto de la cadena de entrada y opcionalmente de la pila. Cuando no queremos leer de la pila, ponemos una lambda. Y aquí tenemos la escritura que va en la pila. Por eso estas van separadas por un punto y coma. Y por eso le hago zoom aquí, porque a veces se les olvida poner el punto y coma. Entonces, para que quede muy claro, este es un punto y coma, este es otro punto y coma, y este de acá es nada más una coma, ¿no? Ahora sí, para que quede la virgulita ahí, bien marcada. Pues no se les olvide, ¿no? Si ustedes van a otros libros, a veces utilizan una especie como de diagonal. Por ejemplo, el anterior a veces la ponen así, de esta manera. Es nada más cuestión de notación, ¿no? Significa lo mismo. Igual se pueden poner en otro orden, pero aquí vamos a utilizar esta notación que es la que utiliza Brucher. Los tres elementos van a ser siempre los mismos en un autómata de pila. Bueno, y vamos a continuar dibujando entonces este autómata y ya está dibujado, nada más nos falta aquí el estado de aceptación y vamos a ver entonces cómo trabaja. Lo que hace este es lee cadena, digamos que lee una X, vamos a poner una cadena de ejemplo, que tienen el mismo número de X que el mismo número de Y, entre otras cosas. Vamos a verificar si es así o no. Vamos a dibujar para ir procesando esto nuestra pila. Ponemos aquí la base de la pila. Vamos a estarlo haciendo así cuando analicemos estos diagramas. Y la cabeza de entrada y vamos a estar posicionados en este estado. En este estado nos dice, por cada X de la cadena de entrada, no consumas nada de la pila y no hay nada en la pila. Y mete una X en la pila. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es consumir esta X de la cadena de entrada y poner una X en la pila y avanzamos nuestra cabeza hacia esta siguiente X. Nos mantenemos en este estado. Luego, para esta siguiente X, volvemos a hacer lo mismo. Leemos esta X de la cadena de entrada, no leemos nada o no sacamos nada de la pila y metemos una otra X en la pila. Entonces, lo que va a ocurrir es leemos esta X, la consumimos de la cadena de entrada, metemos una X y nos mantenemos en este estado. Luego, para leer esta Y, fíjense qué interesante, vamos a tener que haber visto antes una X. ¿Por qué? Porque solamente voy a poder pasar por este arco de transición siempre y cuando se cumplan las dos condiciones que aparecen aquí. Es decir, necesito tener tanto una Y en la cadena de entrada como una X en el tope de la pila. Si alguna de las dos no se cumple, entonces no puedo seguir este arco. Es importante que ambas se cumplan para poderlo tomar. Bien, entonces, lo que va a ocurrir es que voy a consumir esta Y, avanzo mi cabeza y ahora me encuentro en este estado. Y para poder haber leído esa Y, consumí una X de la cadena de entrada. Entonces, ahora mi pila queda de esta manera y nos encontramos en este estado. Por último, nos dice, aquí ya sería de aceptación, pero vamos a tomar los mismos criterios que antes. Para poder aceptar una cadena necesitamos haberla leído por completo y terminar en un estado de aceptación. Ya estamos en un estado de aceptación, pero no hemos terminado de leer la cadena completa. Entonces, vamos a ver qué necesitamos para terminar de leerla y ver si lo podemos lograr. Para terminar de leer la cadena, entonces nos dice, si hay una Y, que sí la tenemos, necesitas tener una X también en la pila y consumirla. Y no metas nada en la pila. Cuando aparece una lambda de este lado, significa no metas nada en la pila. Entonces, con esto nosotros consumimos la Y, llegamos a la marca de fin de cadena y además ya vamos a haber consumido la última X que teníamos en la pila. Ahora sí, terminamos de leer la cadena, nos encontramos en un estado de aceptación y esto es independientemente de que la pila quede vacía o no. Vamos a ver ahorita un ejemplo donde se acepta una cadena y la pila no queda vacía. ¿Sí? ¿Dudas con este? Adelante, José Alfredo. Gracias, doctor. ¿La X se consume por el lambda que está después del punto y coma o por qué se está consumiendo? No, para consumir
perdón, aquí, sí, sí, a ver. Aquí se mete una X a la pila y aquí se consume la X y aquí también se consume la X. Esta es una lambda. Ah, ok. Entonces, la lambda al final no implica nada después del punto y coma. La lambda después del punto y coma nos dice no metas nada a la pila. Ah, ok, perfecto. Consumimos nosotros la X de la pila por este que está aquí. Por eso dice aquí lectura pop. Lo que está aquí en esta posición, aquí o aquí, implica consumir. Y si hay una lambda, dice no consumas nada. Si Perfecto. hay una Muchas lambda gracias. aquí, es no metas nada. Sí, no hay de qué. Y si hubiera una lambda aquí, significa no tomes en cuenta la entrada. Y también eso se vale. Vamos a ir viendo varios ejemplos de todo esto. Gracias. Ahora, vamos a... ¿de qué? Vamos a ver ahora otra cadena. Suponiendo que nosotros tengamos 3X. Doctor, perdón, pero y es que 2Y. creo que hay preguntas todavía. Adelante, adelante. César, adelante, por favor. ¿Qué pasa si o bueno, qué diferencia habría si ese último ciclo tuviera una lambda en lugar de X? O sea, que se indique que no, perdón, que no consuma nada de la pila. Exacto, ajá. Que estuviera así al revés. O sea, ¿hay alguna diferencia o se seguiría aceptando la misma cadena que se tiene? Se sigue aceptando la misma cadena, pero fíjese, al usted poner esto, va a implicar que puede aceptar cualquier número de yes. Entonces, modifica el lenguaje. En el lenguaje anterior, no podíamos nosotros aceptar un mayor número de yes que de x. Por ejemplo, se podía aceptar x, x, y, o esta de acá, si se aceptan, y así como estaba antes, no permitía aceptar cosas como esta. ¿Por qué? Porque aquí metemos una X, y para aceptar esta Y necesitaríamos sacar una X y sacar una X, y para aceptar esta Y ya no tengo X que sacar de la pila. Ahora, si hacemos esta modificación, entonces ya no hay problema. Ahora esta sí se aceptaría. ¿Por qué? Porque para leer yes ya no necesito que haya una X antes. Y entonces nos va a aceptar arbitrariamente cualquier número de yes. Y serían aceptadas al realizar este cambio. Gracias. Y por ahí había otra duda, no sé si Saúl tenía levantada la mano o era para decir que había preguntas. Sí, era yo, pero con esto se respondió también. Gracias. Pero sí, Ok, sí hay preguntas en el chat, doctor. vamos a ver qué dicen en el chat. Dice que siempre salen un buen de problemas, programación estructurada, y si en vez de lambda tengo y, ¿se intercambian? ¿En dónde, Fernando? Porque hay varias lambdas. En la primera, aquí. A ver, entonces vamos a revisar la modificación que propone Fernando. Para ello vamos a regresar el estado de las cosas a como estaban. Ahí, a la pila. Ahí está. Entonces Fernando dice, en lugar de esta Y, vamos a poner, perdón, en lugar de esta lambda vamos a poner una Y. Esa que está allí. Si nosotros tuviéramos algo así, no puedo, y quisiéramos procesar una cadena como la que acabábamos de hacer, X, X, Y, no puedo yo ni siquiera leer la primera X, porque para poder leer esta X necesitaría que hubiera una Y en la pila, y mi pila está vacía. Entonces, simplemente allí no hay nada. No puedo seguir este arco. Tampoco puedo seguir este arco porque necesitaría tener tanto una Y en la entrada como una Y en la pila. Entonces no se cumplen las condiciones ni para este arco ni para este arco, y entonces no puedo avanzar de aquí. Podemos pensar en que existe también un pozo al cual se llega y se termina de leer la cadena, y finalmente cuando terminamos de leer la cadena vamos a terminar en un estado de no aceptación. Exacto, la pila inicia vacía, sí, siempre inicia vacía la pila. ¿La pila es una manera de recordar cosas?, dice Alberto René. Sí, sí, y justamente tiene que ver con el problema que habíamos la vez pasada, de que no sabíamos cómo habíamos llegado a un estado, ¿no?, en particular. Y fíjense, aquí ya tenemos un esbozo de cómo sería un autómata que por lo menos reconociera
a lo mucho el mismo número de Y's que de X, así como está. Es decir, no puedo tener algo así, tal como está, bueno, así como estaba, ¿no? Con su lambda aquí. Ahí está. No puedo tener mayor número de Y's que de X, entonces podríamos ver que es como si se recordara cuántas X tuvo, y esto va a servir a nivel infinito, ¿no? Es decir, podemos tener un número enorme de X y siempre voy a poder validar cuántas Y's voy a poder tener aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta todavía la voy a aceptar, pero si agrego otra Y, ya no, ¿no? Y pregunta Fernando y también le responden, pero vamos a verlo si se tiene una Y en vez de lambda en la segunda. No entiendo qué cosa se intercambia, pero vamos a hacer lo que propone. Aquí tenemos una lambda y aquí dice si tenemos una X. Ah, ya entiendo a qué se refiere con el intercambio, ¿no? Sí, parece un intercambio, ¿no? Pero en realidad lo que hace es sacar la X y mete una Y. Digamos, para aceptar esta cadena que tenemos acá, empezamos a leer la X, después avanzamos, leemos la siguiente X y la metemos, y después, para poder leer la siguiente Y, sacamos la X de aquí y después metemos la Y, que más o menos es como una especie de intercambio, ¿no? Tal como le contesta Alberto, efectivamente, ¿no? Sacas una y después metes la otra. Y solo que el problema va a ser ya después, si se hizo esa operación, ya avanzamos para leer esta, ahora estamos viendo esta, y tratamos de leer la siguiente Y consumir una X, cosa que ya no vamos a poder hacer porque ahora hay una Y encima. Entonces ya no vamos a poder seguir este arco que tenemos aquí. Y la cadena entonces no se va a aceptar, ¿no? Nos vamos de nuevo a esta especie de pozo y terminamos de leer la cadena y no terminamos en un estado de aceptación. Entonces, fíjense, con esta pequeña modificación se cambia el comportamiento. Entonces, hasta aquí, ahora sí vamos bien, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. Con Adelante. bueno, el diagrama inicial, que bueno, ahorita que con los Ujú. cambios que hizo, en sí, para un autómata de pila, ¿es necesario que, bueno, cuando termine el estado de aceptación, que la pila quede vacía o puede tener No, algo dentro? Es que, por ejemplo, en ese diagrama, o sea, técnicamente solamente necesita forzosamente sacar una X de la pila y ya podría estar en estado de aceptación, ¿no? O sea, podría tener varias X sí, con el primer arco y sí, terminaría con varias en la pila. sí. Sí, efectivamente, Ah, ok. justamente hacia allá iba. Hace ratito que quería poner el ejemplo. Vámonos para allá de una vez. Muchas gracias por su pregunta. Justamente tenemos esta cadena, por ejemplo, ¿no? XXY. Es más, si quieren, otra Y. Vamos a ver qué pasa con esta cadena. Ponemos aquí la pila vacía. Leemos nuestra cabeza está aquí, leemos una X y metemos una X en la pila. Entonces avanzamos, ahora nos encontramos acá, continuamos leyendo las X, para lo cual metemos otra X en la pila, ahora nos encontramos acá, leemos otra X y la marcamos como leída, y ahora para leer esta Y necesitamos sacar esta X, entonces leemos esta Y sacamos una X de la pila, avanzamos y ahora estamos en este estado. Para leer esta Y tenemos que sacar esta otra X. Entonces, efectivamente la leemos, estamos en el fin de cadena y la pila está vacía. Nosotros nos quedamos en este estado, que es un estado de aceptación. Terminamos de leer la cadena. Maté una X de más, ¿no? Sí, no, es que no la guardó. No, no guardó la primera. Ay, bueno, va de nuez, va de nuez. Espero que no le sea demasiado tedioso, pero es importante que quede bien. Hacemos rollback al momento en el que me equivoqué, que es justamente ese. Entonces, háganme cuenta que no vieron nada. Luego puedo editar el video y borro todo esto. Bueno, entonces nos quedamos en este momento. Ahora sí, a ver, que me aloqué y creo que me quise ir muy rápido. Pero lo que hacemos es, consumimos esta X, avanzamos aquí y metemos esta X, ahora sí. Y esta Y que tenemos, la empezamos a consumir, nos encontramos en este estado todavía, vamos a hacer este arco. Para leer esta Y, entonces, necesito consumirla, consumo una Y, una X de la pila y avanzo mi cabezal. Ahora estoy en este estado. En este estado, para leer esta Y,
lo que vamos a hacer es leer esta Y de la cadena de entrada y consumir una X de la pila, y ahora sí movemos el cabezal. Ya estamos acá. Y ahora sí, lo que queríamos decir, terminamos en un estado de aceptación y terminamos de leer la pila, perdón, la cadena de entrada, y la pila queda con una X, la pila se queda sucia, ¿no? Entonces, eso no nos impide aceptar esta cadena. Noten que el criterio de aceptación no implica nada sobre la pila. La pila puede quedar con un montón de cosas y en este caso aceptamos esta cadena, ¿sí? Que justamente era la pregunta que teníamos hace ratito. ¿Se puede hacer algo para evitarlo? Sí. Y también hay un teorema que nos dice, ¿se puede modificar cualquier autómata de pila para que vacíe su pila antes de aceptar cualquier cadena? Y la respuesta es sí, también. Entonces podemos pensar, ¿se puede asumir que la pila debe quedar vacía siempre? Y la respuesta ahí es depende, porque mientras que nos permitamos que los autómatas de pila sean no deterministas, no hay problema. Aquí el problema va a ser cuando queremos que sea determinista y que vacíe su pila. Eso le va a quitar poder. Vamos a verlo más adelante con algunos ejemplos, ¿no? Pero por lo pronto entonces nos quedamos con la idea principal de que la cadena, la pila puede no quedar vacía y sí aceptamos una cadena. En este caso lo vemos de esta manera. ¿Qué se hacen con los elementos que quedan en la pila? Se reciclan porque somos ecológicos y a diferencia de las reformas energéticas, sí nos importa que se produzcan energías limpias y que no sean tan caras para la población. En cuestión matemática, pues realmente no hay, no se hace nada. Se puede asumir que la pila inicia vacía en la siguiente ejecución. Entonces, se quedan allí nada más. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a hacer una modificación. Yo hace ratito les dije que se podía modificar siempre un autómata para que pudiera vaciar su pila, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos para que este autómata aceptara exactamente el mismo lenguaje, pero que vaciara su pila antes de aceptar una cadena? Entonces, para ello, borramos este como estado de aceptación y le vamos a añadir aquí una transición, y esta transición va a ser una transición lambda, es decir, a la cual se puede pasar así nada más porque sí. Como es no determinista, pues no importa. Ya tiene esto en la definición inherentemente. Y lo que va a hacer esto es continuar avanzando hasta que saque todos los elementos que estaban en la pila, que pueden ser tanto X como Y. ¿Por qué X o Y? Pues porque son los que tenemos nosotros en nuestro alfabeto. Vamos a poner por acá el alfabeto. Nuestro alfabeto consta de X y Y, ¿sí? Y ahora nos falta otro elemento más, u otra cuestión más que le podemos nosotros poner, que es, empezar antes, agregar aquí otro estado inicial, y lo que vamos a hacer es de la nada, no leas nada de la cadena de entrada, no saques nada de la pila, pero mete un gato a la pila. Y entonces, ¿para qué hicimos eso? Pues justamente para continuar este proceso hasta que nosotros nos encontremos con el gato, sacarlo de la pila y entonces ahora sí aceptar. Entonces, ¿vieron todo lo que tuvimos que hacer para que este autómata vaciara su pila antes de aceptar la cadena? Tuvimos que agregar 3 estados. Uno, para poder, mediante una transición casi lambda, añadir o meter primero un gato a la pila. Después se mantiene la misma operación, después una transición lambda y después retirar cada uno de los elementos del alfabeto X o Y hasta que ya no haya ninguno más y entonces hasta que podemos sacar el gato de la pila, aceptar el lenguaje. Vamos a hacer una ejecución de cómo cómo funcionaría esto exactamente con la misma cadena que teníamos hace ratito, que era X, 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 Y, Y. Entonces, empezamos en este estado y nuestro cabezal está aquí y la pila está vacía. Primeramente, ignoramos lo que hay en la cadena de entrada, ignoramos lo que hay en la pila y metemos un gato a la pila. Ahí está, el gato metido en la pila.
Luego avanzamos nuestro estado, ahora nos encontramos acá y también avanzamos nuestro cabezal, marcamos este como que ya está leída y nos encontramos ahí, nos encontramos en este punto, donde vamos a consumir el resto de las X y por cada X meter una X a la pila. Entonces, consumimos esta X, metemos una... Ay, perdón. Perdón. Otra vez me desfasé. Voy a empezar de nuevo. Una disculpa por ello, para no confundirlos más, ¿no? Va, empezamos, regresamos aquí. Ahí está. Es que leí una X de más y todavía no se había leído. Empezamos aquí, entonces borren, reseten sus mentes y empezamos de nuevo. Estamos en el estado inicial y metemos un gato a la pila. Ahí está. Sin avanzar porque no hay motivo para avanzar, porque no hemos consumido nada de la cadena de entrada, entonces nos movemos hacia el siguiente estado. Ahora nos encontramos en este estado. Ahora sí vamos a consumir de la cadena de entrada esta X y la vamos a tachar. La consumimos y avanzamos la cadena de entrada. Y al consumirla, además, nos dice mete una X a la pila. Ahí está. Seguimos en este estado. Para cada una de las X vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer una X de la cadena de entrada, avanzamos nuestro cabezal y metemos una X a la pila. Ahí está. Seguimos en este estado. Para esta tercera X hacemos lo mismo. Consumimos esta X, avanzamos el cabezal y metemos una X a la pila. Ahora, para leer esta Y, nos vamos a cambiar de estado. Ahora vamos a pasar a este estado de acá. Y además vamos a consumir esa Y de la cadena de entrada. Avanzamos nuestro cabezal y nos pide ahora no meter un símbolo, sino consumir una X. Entonces consumimos una X. Por último, para esta Y, vamos a, estamos en este estado, necesitamos leer una X de la cadena de entrada, perdón, leer una Y de la cadena de entrada, avanzamos nuestro cabezal y nos dice, además, consume una X de la pila. La consumimos. Ahora queda sin nuestra pila. Todavía no aceptamos la cadena. Ahora nos dice, salta para acá si quieres. Si no quieres, no saltes. Ok, si no salto, no se acepta. Pero recuerden que cuando un autómata es no determinista, basta con que haya un camino, el que sea, para que nos conduzca a un estado de aceptación. Entonces, tengo la obligación de explorar todos. Entonces, si en un caso decidí no saltar, porque no se me dio la gana, de todas maneras tengo la obligación de explorar cuando sí quiero saltar, para ver si se acepta o no la cadena. Entonces, bueno, tengo que saltar. Saltamos y ahora nos encontramos en este estado. En este estado nos dice, no leas nada de la cadena de entrada, pero sí extrae de la pila una X o una Y, lo que haya. Ah, pues hay una X, entonces la saco de la cadena, perdón, lo saco de la pila. Sigo en este estado. Y ya no puedo extraer ni X ni Y de la pila porque ya no hay, pero hay un gato, ¿no? Entonces vamos a sacar ese gato de la pila, lo sacamos todo mojado, pero bien, vivo, no se dañaron animales durante la ejecución de este autómata de pila. Y ahora sí, terminamos en un estado de aceptación y con la cadena terminada de leer completamente. Entonces, con esto que nosotros añadimos, podemos garantizar que siempre podemos vaciar la pila. Lo que no podemos nosotros evitar es este paso. Bueno, a lo mejor se puede implementar de maneras diferentes, pero va a haber lenguajes para los cuales no se va a poder quitar un salto no determinista. ¿Sí? Podemos ver también entonces cómo operan las transiciones lambda en los autómatas de pila. Y además, este mecanismo del gato lo vamos a estar utilizando frecuentemente porque nos va a ser muy útil además para verificar otro tipo de lenguajes. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien, doctor, gracias. Muy bien, gracias. Doctor, gracias. Bien, doctor. Muy bien. Bien, entonces fíjense que este autómata, como lo tenemos hasta ahorita, nos ha permitido reconocer el lenguaje que contiene cierto número de X, W tal que W contiene NX con
n que pertenece a n más. A ver. Sí, porque necesitaríamos tener por lo menos una x para poder hacer este salto. Y m yes, bueno, seguido de m yes, donde m menor igual que n. Entonces, este es el lenguaje que está aceptando este autómata. Observen dos peculiaridades. Primero, que por lo menos necesitamos que n sea mayor que 1, porque si es 0, entonces no podemos dar este salto y no se acepta nada. No hay manera de llegar allí. Cuando es 1, leo una X y luego necesito leer una Y, y entonces ahora sí ya puedo pasar y sacar el gato y aceptar la cadena. Ahorita vemos esa pregunta muy buena de Carla, ¿no? Entonces, bueno, de una vez vamos a la pregunta de Carla. ¿Por qué vaciar la pila si podemos ignorarla? Bueno, es para ilustrar la propiedad que tiene la pila. Que por no ser importante si la vaciamos o no, porque de todas maneras se puede modificar siempre para vaciarla, por eso no se considera como un criterio de aceptación de la cadena. Básicamente para eso hacemos esta modificación de vaciado de la pila. Eso por una parte. Por otra parte, además nos permite introducir el mecanismo del gato que justamente vamos a utilizar a continuación para diseñar otro lenguaje que justamente es el que canónicamente no podíamos nosotros aceptar con un autómata finito determinista. ¿Vale? Muy buena pregunta. Entonces, hasta ahorita estamos permitiendo que haya más X que Y, y ahora la pregunta es, ¿y qué tal si nosotros quisiéramos tener exactamente el mismo número de X que de Y? Como ya decimos que M es menor igual a N y N es mayor o igual a 1, entonces no podría ocurrir. A ver, sí, porque M podría ser 0, ¿verdad? Tiene razón. Tiene razón. Justamente lo que me está faltando es I. Y M pertenece a los números naturales positivos. Ya con eso decimos que tiene que ser mayor o igual a 1. Así es, porque si no, sí podría ser 0 y se cumplía, ¿no? Gracias, Luis. Muy, muy bien. De hecho, siempre hay que decir a qué conjunto de los números pertenece, que normalmente pues es números naturales, pero a veces es los números naturales positivos, en este caso empezando desde 1. Al contrario, Luis, gracias a ti. Bien, entonces lo que queremos hacer ahorita es que sean exactamente el mismo número de X que de Y. Entonces, ahora sí, más que interesarme en vaciar la pila, va a ser una condición necesaria. Vamos a dibujar el autómata que acepta exactamente el mismo número de X que de Y. Para ello, comenzamos con nuestro inicio, que va a ser meter el gato a la pila, ¿no? Que cuando programamos en C es casi como hiciéramos nuestro include, ¿no? Include stdlib. Nada más lo veo así porque pues también es un gato, ¿no? Y porque es como el inicio que siempre ponemos ya en todos los programas por default. Entonces, bueno, más o menos como nuestro include, ¿no? Generalmente se acostumbra mucho ya a empezar así un automata de pila, aunque como bien indica Carla, pues no es estrictamente necesario, ¿no? Simplemente, pues sí, se puede ignorar la pila y ya, no pasa nada. Ok, metemos el gato a la pila. Ahora, vamos a aceptar cualquier número de X y por cada X vamos a insertar una X en la pila. Y luego vamos a hacer una transición mágica, una transición lambda. Bueno, digamos transición mágica, pero su nombre oficial es una transición lambda, y digo mágica porque es como que si quieres brincas y si no quieres no. Y después empezamos a consumir Yes. Entonces, por cada Y que yo vea, necesito consumir una X y no voy a meter nada en la pila. Y después simplemente hacemos uso del mecanismo anterior. En este caso, solamente vamos a poder nosotros pasar a este último estado cuando
haber aceptado el gato final. Ahí está. Entonces, una pequeña modificación del anterior, pero aquí este autómata de pila lo que va a estar haciendo es, primero ve cierto número de X, después decidimos brincar para empezar a consumir cierto número de Y's, pero aquí ya no es un número menor. ¿Por qué? Porque ahora sí requerimos que se consuman todas para entonces sacar el gato. La diferencia principal entre este y el anterior es que aquí primero sí necesitábamos consumir Y's, pero si me sobraban, entonces de repente podía yo empezar a consumirlas sin leer nada de la cadena de entrada. Aquí forzosamente tengo que leer algo de la cadena de entrada para poder continuar consumiendo estas X. ¿Sí ven esta diferencia? Esta diferencia es importante. Y entonces ahora sí vamos a probarlo con algunas cadenas. Vamos a probar, por ejemplo, con una que sí cumple, XX, Y, Y. Y tenemos, empezamos ahí, empezamos aquí y nuestra pila está vacía. Metemos un gato a la pila. Ahora ya nos encontramos en este estado. No avanzamos todavía nuestra cabeza lectora. Y ahora nos dice, por cada X que tú veas, vas a meter una X, vas a consumirla, por supuesto, y meter una X en la pila. Entonces, eso va a ocurrir para esta. Avanzamos la pila, metemos, perdón, la cabeza, metemos una X a la pila, seguimos en este estado, volvemos a leer esta de acá y metemos una X y avanzamos el cabezal. Ahora de nuevo, si no queremos, no seguimos esta y nos vamos al pozo, pero tenemos la obligación de sí seguirla y probar qué es lo que pasa. Entonces, avanzamos ahora a este estado y ahora empezamos a consumir Y's, que son estas de acá, por cada una de las X, lo cual quiere decir que para poder consumir esta Y que tenemos acá, necesitamos consumir una X de la cadena de entrada. Entonces vamos a avanzar nuestro cabezal, vamos a borrar esta X que acabamos de consumir y seguimos en este estado. Vamos entonces otra vez a leer esta Y de la cadena de entrada y podemos hacerlo siempre y cuando haya una X en el tope de la pila. Si no lo hay, no podemos consumirla. Entonces la leemos, avanzamos nuestro cabezal, ya no tenemos esta X, es decir, esto se ve de esmera, y ahora sí, solamente cuando ya consumimos todas, avanzamos y sacamos el gato de la pila y pasamos a un estado de aceptación, con lo cual decimos que esta cadena sí se acepta. Vamos a ver exactamente, pues es justamente lo que nosotros queremos, César, que haya exactamente el mismo número. De hecho, a lo mejor nos falta aquí una rayita para decir, ok, ahora estamos definiendo el lenguaje donde queremos que X a la M y que X a la N y a la N sea aceptado con N que pertenece a los números naturales. Ese lenguaje justamente, César, era el que habíamos visto que no se podía aceptar con ningún autómata finito determinista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos, no podemos contar exactamente cuántas X llevamos porque necesitaríamos un estado adicional para ver la cadenita que llevamos, para ver de ahí cuántas Y's tenemos que leer, ¿se acuerdan? Ahora, gracias a la pila, que me ha dado todo, no, gracias a la pila, podemos nosotros verificar exactamente cuántas X ya tenemos y simplemente al poner aquí N y N se entiende que son exactamente el mismo número de X que de Y. Vamos a verificar entonces ahora una cadena que no cumple con esto, justamente la que nos dice César, si hay menos Y que va a aceptar. Entonces, XX, Y. Así una sencillita. Empezamos aquí, estamos parados en esta parte, tenemos la pila y metemos el gato a la pila porque vamos a hacer esta primera transición. Ya estamos acá y ahora sí nos dice, por cada X que nosotros leamos, vamos a meter una X a la pila. Leemos esa X y metemos otra X a la pila. Y ahora sí, nos encontramos en este estado. Saltamos este y ahora nos encontramos en este estado donde vamos a poder leer esta Y siempre y cuando haya una X en el tope de la pila. Y entonces vamos a hacer justamente eso, leemos la Y, hay una X en el tope de la pila, avanzamos nuestro cabezal, es decir, ya nos queda de esta manera, y nos quedamos en este estado.
Y ahora, si queremos aceptarlo, no podemos. ¿Por qué? Porque no podemos sacar al gato que está siendo aplastado por una X. No se preocupen, no le pasa nada al gato. Es nada más con fines explicativos. Después sale mojado y todo, pero sale vivo. Entonces, no podemos aceptar esta cadena y justamente es lo que nosotros queríamos hacer. Quizás omití hacer énfasis en que queríamos aceptar este lenguaje, ¿no? Entonces, no vamos a aceptar ni menos y. ¿Qué pasa ahora si tenemos menos X? Vamos a verificarlo. Vamos a, otra vez, verificar otra cadena donde vamos a tener X, Y. Y vamos a ver qué pasa con esto. Empezamos en ese estado. Lo borramos, empezamos con nuestra pila vacía, metemos un gato a la pila, otro diferente porque el anterior ya se cansó. Ahora estamos aquí y vamos a meter una X por cada X que nosotros leamos. Entonces, en este caso nada más es una. Leemos esta X, avanzamos, metemos una X en la pila y vamos a hacer el brinco, de acá, a este estado. Ahora estamos en este estado y nos pide que para poder leer la Y que está en la cadena de entrada debe haber una X en la pila, lo cual sí hay. Entonces, muy contentos, leemos esta Y, avanzamos nuestra cabeza y ahora y eliminamos esta X que está aquí. Ahí está. Entonces, quitando lo que está tachado, estamos en este punto y ahora nos dice, bueno, pues qué padre, ya puedo sacar el gato de la pila, ¿no? Y termino en un estado de aceptación. Sí, sí podemos hacer eso. Vamos a hacerlo porque se ve antojadizo. Estamos en un estado de aceptación, sacamos el gato. Ay, como que suena que ya lo aceptamos, pero acuérdense que hay dos condiciones. Estar en un estado de aceptación y haber terminado de leer la cadena. ¿Y qué creen? Que no terminamos de leer la cadena. Entonces, no se acepta esta cadena. Ok, bueno, ¿y qué otra cosa pudiéramos haber hecho cuando todavía nos encontrábamos en ese estado? ¿Podemos leer la Y que está allí? No podemos, porque necesitamos tener dos condiciones que se cumplan para seguir un arco. La primera condición es que tengamos este símbolo en la cadena de entrada y la segunda condición, y ambas se tienen que cumplir simultáneamente, es que haya una X en el tope de la pila, la cual no hay, a menos que la dibujemos como una X fantasma, ¿no? Que está allí, aprovechando que ya es octubre, pero no la hay, ¿no? Entonces, no podemos tomar nosotros ese arco y pues finalmente entonces esta cadena no se acepta, con lo cual verificamos que justamente cumple con lo que queríamos. Ya tenemos un autómata de pila que es capaz de aceptar X a la N, Y a la N, que era el lenguaje canónico, o sea, el ejemplo más ejemplar, por eso mejor digo canónico, o el ejemplo más famoso de lenguaje que no se puede aceptar por un autómata finito determinista o no determinista, o bien que no es regular. Ajá, excelente pregunta. No. Justamente por eso acuérdense que teníamos, por eso me caen bien ustedes, porque hacen muy buenas preguntas. Entonces hacen que dar clases sea todo un gusto. Acuérdense que teníamos un gamma, donde gamma puede incluir, y de hecho, por lo general sí incluye, pero no necesariamente los símbolos del alfabeto X y Y. Para ver qué cosa es gamma, vamos a ver qué cosa estamos metiendo y sacando a la pila. Primero tenemos el gato. Y otra cosa que metemos y sacamos a la pila es esta X que tenemos acá. Y también verificamos aquí por una Y, por si fuera necesario. Entonces, en este caso, gamma es gato XY. Entonces, gato no es parte del alfabeto, sino es parte de los símbolos de pila. Acuérdense que pusimos en la definición que sigma, como siempre, son los símbolos del alfabeto de la máquina o del lenguaje, mientras que gamma son los símbolos de pila. Para hacer esto todavía más dramático, o sea, para que quede más claro, permítanme hacer lo siguiente. Como esto queda grabado y aparte ustedes toman apuntes y todo, voy a regresar al autómata que teníamos originalmente y vamos a quitarle esta parte adicional que nosotros pusimos. Vamos a mantener exactamente el mismo lenguaje
Y ahora la modificación que quiero hacer es la siguiente. ¿Qué tal si no quiero X? No quiero estar metiendo y sacando X a la pila. Quiero estar manejando, no sé, un emoji. Entonces, cada vez que yo quiera, voy a aquí estar manejando este símbolo que es un emoji. De hecho, ahora con el Unicode, todos los emojis pueden ser símbolos al igual que todo lo demás. ¿Y todo esto para qué? Justamente para preguntarnos entonces cuáles son los símbolos de la pila. Bueno, pues en este caso, los símbolos de la pila son ese emoji y ya. Por eso dije que era el ejemplo dramático, ¿no? Porque es un poco exagerado. Digo, no creo que estén utilizando emojis en sus autómatas de pila. Bueno, si lo hacen no es incorrecto. Pero lo que quiero hacer también énfasis en lo que quiero hacer énfasis es que este símbolo puede ser cualquier cosa. Lo único que nos interesa es que haya este símbolo aquí y que sea el mismo que necesito sacar y que siga sacando y que el lenguaje este de acá se mantiene completamente igual. ¿Sí? Entonces igual pueden poner aquí arrobas. Normalmente en clase presencial pues pongo ahí arrobas o no sé, alguna vez pusimos estrellitas, ¿no? Entonces esta es la primera vez que pudimos que pusimos un emoji. Y sí se puede, ¿no? Nada más verifiquen que sea UTF-16, porque si no, los va a mandar a la goma, ¿no? Si es UTF-8 se van a ver cosas raras. Y también verifiquen su versión de emoji, a ver si acepta. No, exactamente. Buenísima pregunta también, Diana. No, gamma es un símbolo especial que denota la ausencia de símbolo. Siendo más estrictos, así como fuimos también anteriormente con las transiciones epsilon, quizás más que hablar de lambda en cada una de las cosas que estamos poniendo aquí como lambda, deberíamos hablar de epsilon, ¿no? Recuerden, epsilon es la ausencia de símbolo. La ausencia de símbolo. Mientras que lambda es la ausencia de cadena, o mejor escrito, la cadena vacía o el símbolo vacío. Entonces, cuando digan, ay, me siento un poco epsilon, pueden decir, me siento vacío, ¿no? Recuerden que aquí manejamos distintos tipos de vacío, ¿no? Desde el conjunto vacío, el símbolo vacío, la cadena vacía, y claro que tienen que ver y tienen sus distintas interacciones. Entonces, dijimos justamente que cualquier cadena formada por un símbolo vacío es una cadena vacía, y de aquí es de donde viene la licencia que nos estamos tomando, o incluso la licencia que se toma Brookshire por poner aquí lambdas en lugar de epsilon, ¿no? Es, digamos que una licencia, pues tomando en cuenta esta igualdad, y porque nosotros podemos concatenar cualquier cantidad de símbolos vacíos para volver a producir una cadena vacía, o incluso concatenar cadenas vacías y bueno, queda una cadena vacía. Entonces, con todas estas propiedades, efectivamente son símbolos específicos para denotar cuestiones vacías, pero no forma parte explícitamente de gamma. Eso sí, no se pone, ¿no? Entonces, son marcadores especiales. Y también, pues aprovechando esto, hay una película muy interesante que seguramente ustedes han visto, ¿no? Creo que esa se ha platicado, ¿no? The Silence of the Lambdas. Es una película muy interesante donde se quejan de que se están comiendo a los símbolos por parte de otros y tiene que ver con canibalismo y bueno, cosas interesantes, ¿no? Bueno, dice Axel, ¿es posible añadir a la pila un símbolo diferente al que se está leyendo de la cadena? Claro, 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 claro. Si tú quieres, así como aquí pusimos el emoji, vamos a poner una Y, ¿no? Así como el code of obfuscation, cuando queremos confundir al enemigo, entonces ponemos nombres de variables que parece que hacen otra cosa y no, ¿no? Entonces, ok, sí, ahora por cada X meto una Y y por cada Y quiero consumir una Y y a lo mejor confundimos al enemigo, ¿no? Pero pues si es Alan Turing, se va a reír de nuestros intentos de confundir. Pero sí, justamente, como bien preguntas, Axel, sí, podemos estar metiendo una Y o cualquier otro símbolo para esta función, ¿no? También podemos manejar distintos símbolos, como vamos a ver más adelante va a ser necesario
manejar distintos símbolos en la pila para tener distintas formas de conteo, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Oh, claro, Doc. Gracias. Todo bien, Doc. Gracias. Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Se pueden meter más de un símbolo a la pila a la vez? En teoría pasa lo mismo que como alguna vez vimos, donde si queremos hacer varios símbolos, en realidad implica varias transiciones. Suponga usted, y sí, es también muy relevante su pregunta porque en algún momento va a ser necesario. Supongamos que queremos meter dos yes por cada X en esta transición. Entonces, lo que usted quisiera hacer es algo así como eso, ¿no? Y de hecho ahí estamos modificando el lenguaje. Con esa adición, lo que estamos diciendo es que por cada Y, por cada X voy a meter dos símbolos, entonces voy a necesitar dos Ys por lo menos. La cadena más corta que nos aceptaría esto sería XYY. Entonces, ¿sí lo ve? Porque por una X que entró, ahora necesitamos sacar una Y y luego otra Y. Para entonces, bueno, aquí ni siquiera, no, aquí no estamos pidiendo que sea vacía, entonces, tiene razón. Bueno, ni hay estado de aceptación, hombre. Ahora sí. Bien, entonces así tal como está, sí aceptaría XY, pero también aceptaría XYY. Pero lo que ya no aceptaría es XYYY. Bueno, todavía no respondo a su pregunta. Se puede, sí, en términos de diagrama, pero cuando le pregunten cuántos estados tiene un diagrama como este que tenemos aquí, pues resulta que aquí escondido, ¿no? Aparte del gato encerrado, tenemos un estado encerrado, porque en términos formales lo que estaría ocurriendo es lo siguiente. Tenemos aquí que primero leemos la X. Vamos a continuar borrando. Tenemos la X, ahora sí. Y después regresamos con lambda, lambda, metiendo otra Y. Entonces, para meter dos Ys, necesito tener mi transición original y después otra que se dedica solo a meter la Y. Y para poder tener otra transición necesitamos otro estado. Entonces, si usted quiere, sí lo puede hacer. No hay ningún problema, nadie lo va a ver feo, ni lo van a correr de la Sociedad Internacional de Productores de Autómatas de Pila. Pero lo que es importante es que sí esté consciente de que está ocurriendo esto. Es decir, que cuando usted hace eso, está enmascarando la existencia de otro estado, ¿no? Porque por definición no existen este tipo de cosas. Y como comentaba en un principio, pasa lo mismo cuando queremos leer varios símbolos de la cadena de entrada a la vez, ¿no? Va a pasar lo mismo también si queremos nosotros leer varios o sacar varios símbolos de la pila a la vez. Entonces, siempre que hagamos este tipo de cosas, se vale, no hay problema, se entiende, no es ambiguo, pero va a estar ocurriendo detrás eso que le comento, ¿no? ¿Sí quedó claro, Axel? Sí, José Alfredo, adelante. ¿De qué, Axel? Gracias, doctor. En el caso de este diagrama en especial, tengo una duda respecto al estado de aceptación. No me quedó claro si se tiene que cumplir la última condición o nada más con la transición, llegando al estado de aceptación es suficiente. Llegando al estado de aceptación es suficiente. Por eso nos aceptaría la cadena XY. Así, incluso así como está. Si quiere, lo revisamos con un poco más de calma. Ya esto de acá ya no se cumple, ¿no? Esto que tenemos ya no se cumple porque ya modificamos el lenguaje. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a borrar esta película inexistente de acá, que no es cierto. Bueno, es The Silence of the Lambs, ¿no? Esa sí existe, pero no lambdas. Ok, ahora, si nosotros procesamos esto que está aquí y tenemos la cadena XY, y tenemos aquí la pila, llega una X, metemos dos Ys a la pila de esta manera. Sí, claro, Carla. X lambda Y. Sí, si quiere ahorita lo ponemos después de hacer este. Y luego tenemos aquí
que para leer esta Y necesito sacar una Y de la pila. Leo esta Y, saco una Y de la pila y ya quedé en un estado de aceptación y además terminé de leer la cadena. Únicas dos condiciones que se requieren para aceptar la cadena. Entonces, sí, sí se puede. Ahora, vamos Gracias, a doctor. hacer lo que comenta. Sí, no hay de qué. Ahora vamos a hacer lo que nos comenta Carla. De hecho, nos va a quedar, va a aceptar la misma cadena XY también, solamente que cuando leamos la primera X, vamos a meter 3 Ys a la pila y a lo mejor, también para que quede todavía más claro, lo que vamos a estar, ay, mi goma está muy grande, lo que vamos a estar haciendo aquí es insertar ahora no solamente un estado, ¿no? Sino vamos a insertar dos. Por eso es importante hacerlo. En el primero se mantiene justamente esta transición que tenemos acá. Y en el segundo, ay, bueno, y claro, nada más con una sola Y. Ahí tenemos. En la segunda, lambda, lambda, y solamente es para meter la Y. Y luego para meter la tercera Y, vamos a tener otro arco. Entonces, efectivamente, Carla, podemos hacerlo para n número de símbolos que queramos, pero vea cómo cada introducción de símbolo implica la existencia implícita de un estado más. Entonces, sí se puede. Quedaría algo así. Vamos a ejecutarlo de nuevo para que veamos cómo estaría ocurriendo esto. Tenemos XY y entramos aquí, leemos la X de la cadena de entrada y metemos una Y. Ahora estamos viendo acá. Ignoramos la cadena de entrada, ignoramos la pila y metemos una Y. Y de nuevo, ignoramos la cadena de entrada, ignoramos la pila y metemos una Y. Ahí está. Y entonces, ahora sí, podemos leer esta Y, sacamos únicamente una Y de la pila y avanzamos nuestro cabezal y terminamos en un estado de aceptación. Entonces, fíjese, sí, le quedan un chorro de yes allí, pero bueno, con esto pues ya le dio la idea de qué es lo que se puede hacer y que lo pudimos haber puesto hace ratito como ye, ¿no? Como las canciones de los Beatles, la de She Loves You, ye. Ok, entonces con esto creo que ya queda más claro, ¿no? Muy bien. Sí, gracias, doctor. Va. Eh, vamos a ver qué más hacemos ahora con todo este conocimiento acumulado. Pues seguramente ustedes ya sienten la necesidad de, de aplicarlo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Van ustedes en sus cuadernos a hacer el autómata de pila tal que, diseñe el autómata de pila M, tal que el lenguaje de esta máquina sea igual a X a la N, Y a la M y X a la N con M y N pertenezcan a los números naturales. Ahí está. Entonces es un ejercicio más o menos sencillito para que lo vaya revisando, porque luego se complica mucho si es a través de la cámara. Lo pueden mandar al chat y ahí los voy viendo, ¿no? Más fácil.
Sí, Saúl. ¿Sí se ve mi pantalla? Ok. Hay que profe. tener cuidado, sí, hay que tener cuidado con estas transiciones porque cuando nosotros la ponemos aquí de esta manera, estamos ya forzando a que tuvo que haber por lo menos una X anteriormente, ¿sí? Aunque aquí no forzamos a que la haya, pero no vamos a poder pasar de aquí si no hubo antes una X. Y esta de X a la N nos indica que puede haber desde 0X. Entonces deberíamos validar cosas desde la cadena vacía y entonces este autómata no nos estaría aceptando la cadena vacía por esta parte de acá. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Aquí lo recomendable sería tener una transición lambda completamente y ya con eso nos quitamos ese problema. De igual manera, aquí en esta parte, al poner una Y, de esa manera estaríamos requiriendo que hubiera por lo menos una Y en el lenguaje. Entonces, mucho ojo porque no lo estamos requiriendo al decir N nada más. ¿Ok? Igual para César Canto, la misma observación. Aguas con exigir que haya una X o una Y forzosamente. Porque eso nos va a cambiar el lenguaje. Ah, ok, dice Omar que las primeras son lambda, parecen X.
A ver el de Omar. Bueno, todavía creo que no llegamos. Ah, todavía no llego ahí. Entonces dice que son lambda. Ok, ok, ok. Voy a tomar aquí también otro ejemplo para explicar algún detalle. A ver si se ve. Aquí tenemos también otro detalle. El lenguaje que estamos tratando de aceptar es L, X a la N, Y a la M, X a la N con M y N que pertenecen a los números naturales. Aquí, ojo con esta transición, porque estamos vinculando la aparición del número de Y al número de X. Sin embargo, podemos observar aquí en la petición que el número de Y debe ser independiente. Entonces, prácticamente lo que hacemos aquí es que para cualquier Y ignoramos la pila. Si nosotros cambiamos eso que tenemos allí por una lambda, es decir, que Y no tenga que ver nada eh, con la pila, entonces ya va a funcionar correctamente, porque si no, además nos vamos a consumir las X con las Y después aquí ya no vamos a tener nada contra lo cual verificar. Entonces, ojo con eso. Ahorita checamos el de Roy. Mm. Aquí también tenemos otro ejemplo, o bueno, eh, algunos comentarios sobre este autómata. Primero, y muy importante, falta denotar el estado de inicio. Eso es muy importante, por favor, no dejen de hacerlo. Ahorita checamos lo que nos están mandando por correo, no se preocupen. Aquí, por cada X empezamos a meter yes. Y después por cada Y metemos más yes. Y el problema de hacer esto es que efectivamente aquí quiere usted retirar dos yes, lo cual dijimos que podíamos hacerlo por cada X que se esté leyendo. Sin embargo, el problema de esto es que nos va a vincular o nos va a restringir el número de yes a a un número específico. ¿Sí? Más específicamente, este número de X va a tener que ver con las X que tengamos antes y con las Y que hayamos tenido después. Es decir, el lenguaje que tenemos aquí es M, N, P, y lo que está poniendo aquí es que M, N, P pertenecen a los números naturales y P es igual a M más N, fíjense. Entonces, este es un lenguaje diferente al que estamos solicitando. ¿Cómo corregirlo? Pues simplemente haga independiente esta Y, que ignore totalmente lo que está pasando en la pila.
¿En el de Miguel le puso una lambda o qué es? En el de en medio. Ahora voy a abrir algunos de los del correo. Solo que ya tengo tantas ventanas abiertas que ya no se sabe cuál es cuál. Doctor, una pregunta. Adelante. El primer elemento es de lectura, el segundo es el que pones en la pila y el tercero es el que quitas, ¿verdad? ¿O es al revés? Es que no me acuerdo. Al revés. Al revés, al revés. El primero está bien. El primero es el que se lee de la cadena de entrada. El segundo es el que se lee de la pila. Entonces, para que se acuerde más fácil, los primeros se agrupan por lectura. Tenemos entonces que una transición así, lee de la cadena, lee de la pila y después mete en la pila. Esta parte es de lectura. Ok, gracias. De nada. En este autómata que tenemos aquí, tenemos el problema que únicamente acepta una Y. Y sí acepta cierto número de X, pero también debe aceptar diverso número de Y. Justamente por eso es X a la M, Y a la N. A ver, déjenme copiarlo exactamente como era. NMN. N, M, N con M y N, números naturales. Entonces, observe justamente que aquí esta parte nos habla de que puede haber más de una. Si no, nada más diría X a la N, Y, X a la N, que prácticamente es lo que tenemos acá de este lado. Y de hecho, incluso tampoco se estaría vigilando que hubiera un número exactamente igual de X de este lado que de este. Entonces, más bien tenemos aquí que M es menor o igual a N. Doctor, no sé si podría explicar esa parte. ¿Qué pasa si no se pone el simbolito del gato? Sino, como en este que estamos proyectando o en general. Ajá, así como en ese que están proyectando. O sea, ¿por qué M menor que N? Ah, justamente porque no estamos requiriendo que la pila quede vacía, lo cual puede servir para aceptar un autómata,
pero no estamos requiriendo que la pila quede vacía y por ende podrían quedar todavía menos X. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cadena que es X, X, Y, X. Entonces vamos a ver qué pasa con este autómata. Tenemos aquí la pila, entramos aquí y lo primero que nos dice es por cada X mete una X a la pila. Entonces leemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora estamos parados acá. Seguimos esta transición que nos dice avanza para acá, no leas nada de la pila ni metas nada en la pila. Entonces la leemos sin problema y ahora estamos acá. Y finalmente nos dice esta X, para leer esta X, saca una X de la pila. Entonces, leemos esta X, sacamos una X de la pila y terminamos en un estado de aceptación y además terminamos de leer la cadena. Y entonces, esta cadena sí se acepta. X, 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 Y, X. Justamente por eso es importante el gato, porque lo único que nos va a garantizar que sean exactamente el mismo número de Ns aquí, X y X, es garantizar que al final no me quede ningún símbolo. Para ese tipo de lenguajes donde tenemos que asegurar que se consumen todos los elementos, necesitamos al gato. Prácticamente para eso es. No sé sí, ya entendí. si le quedó claro. Sí, no hay de qué. Sí, gracias. Martín Heriberto. Ajá, ya lo mandó corregido, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí. Y casi. Le falta un estado más. También hay otra cuestión ahí que corregir porque en el último estado nada más lee una X y busca, para leer esa última X busca sacar al gato, pero acuérdese que viene todavía más X. Termina de leer las X y entonces ya saca al gato y pasa al estado de aceptación. Más o menos como, pues aquí está ya más o menos corregido, le estaría faltando. Aquí no lee, aquí estaría leyendo, sí, justamente las X, lambda. Este no sería de aceptación, sino este de acá, y ya para pasar acá, ya sería leyendo el gato. Así sería. Ok, doctor, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta con este que está mostrando ahorita, porque está diciendo que está leyendo unas X también, ¿no? Pero no veo cuándo las guarda. No sé si estoy mal yo pero no veo que, bueno, ahí no sé dónde está guardando la X. Bueno, es que ya mandaron varias correcciones, entonces no he puesto todas aquí. Si corregimos todo, debería ser aquí lambda. Aquí, si aquí metió yes, entonces aquí necesitamos leer yes, y aquí ya sería lambda. ¿Y qué más? Ya, nada más. Ahora sí, creo que ya estaría bien. No sé si esta es su pregunta. Sí, es que no entendía por qué leía una X y nada más le pidió unos cambios. No sé si la había entendido mal, pero ya. Sí, aquí se quita y bueno, creo que ya con eso ya queda corregido. Sí. A ver, entonces vamos al correo. Sí, Javier nos dice que encontró un error. Efectivamente, en la lectura de las yes debe ignorar las X completamente. Y en la última también debe sacar las X en lugar de seguir metiendo. ¿Qué más? ¿Quién más falta? Déjenme ver. Carla Gerardo dijo que la ignorara. No sé si nos va a mandar otro. Entonces quedamos a la espera. Y José Alfredo, que lo mandó por correo, dice X, Y, X. Muy bien. Es correcto. No sé si alguien más faltó de entregar que quisiera retroalimentación. Diana Patricia mandó otro, dice. Es correcto, Diana. Muy bien. Está bien. Yo, doctor, no me da retroalimentación.
Axel, ¿me lo mandaste por correo o...? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Muy bien. Y dice X, ajá, Y, ignora la pila. Y después por cada X lee una X. Está bien, es correcto. Muy bien. Profe, yo también. Miguel, usted me lo mandó por correo, ¿no? No, por el chat es el penúltimo, que sé. Miguel, ok. Y es correcto. Está bien. Muy bien. Y creo que entonces también falta Alfredo Bernal, ¿no? Y dice gato X, Y, X. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a hacer otro ejercicio. Ese no me lo van a mandar, pero lo van a hacer ustedes en su cuaderno y para verificarlo es muy sencillo. Vamos a hacer un autómata de pila que acepte este lenguaje. Bueno, igual si me lo quieren mandar está bien, ¿no? También, para que lo vayamos checando. Este creo yo que está más sencillito, a ver qué les parece. Pero para ese ni siquiera Mientras que, necesitamos uno de pila, ¿no? pero tiene que ser de pila. Haga un autómata de pila que acepte ese. Justamente de eso se trata. Javier nos manda otro y ya es casi correcto. Al principio mete X y después quiere sacar Y. Entonces, modifíquelo para que sea el mismo símbolo. Carly también nos manda el nuevo corregido. X, Y. Ajá. Sí, nada más que le faltó al final y al principio. ¿O cuál mandó? Uno donde tiene muchas lambdas. Sí, fíjese, ahí está, ignora completamente el orden de todas las, no el orden, sino la restricción. Con lo que usted entregó, sería más o menos algo así. Ah, ya, sí. Porque, sí, porque no está poniendo ninguna restricción que nos vincule a M y a P. Martín nos manda algo y nos dice que acepta cualquier número de X, cualquier número de Y. Muy bien, es correcto. Y pues prácticamente lo que hay que hacer es ignorar la pila en todo momento. La propuesta de Martín es la siguiente. Ahí está. Y de hecho, bueno, vamos a esperar un poquito a que nos lleguen más respuestas.
Ok, José Alfredo. Saúl, sí. Correcto. Brandon, correcto también. César, correcto. Vamos a ver a José Alfredo por email. Javier Aguilar dice, es una X, correcto. Ok, ahora está correcto. El anterior. José Alfredo, segundo ejercicio, correcto también. Y Carly dice, ajá, ahora sí. Muy bien, Carly. Y Raquel, vamos a ver. Sí, correcto. Sí, sí, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a poner algunos otros más, desde los más sencillos hasta los otros que nos están mandando. Marco nos manda un automata. Vamos a verlo. Omar nos manda un automata. Ajá. Saraí, ok. El de Marco, ok. El de Omar, otro poquito ya no se ve nada, pero está bien. Y, ¿qué más poderoso dice Omar? Aguas, ¿no? Es un automatón. Muy bien, Omar. Bien, entonces en general hay dos soluciones posibles, una donde utilizan los gatos al inicio y otra donde no. Y a fin de cuentas no importa, ¿no? Es irrelevante porque estamos haciendo cualquier número de M, de X y de Y, independientemente de que haya una relación entre ellos. De hecho, como bien observó Saúl, nos dijo que no era necesario un autómata de pila para realizarlo. Sin embargo, es importante hacer notar que si ustedes hacen un autómata de pila ignorando completamente la pila, pues lo que tiene es un autómata finito no determinista. ¿Se fijan? Para eso fue este ejercicio. Entonces, con esto nos damos cuenta de que los autómatas de pila incluyen a todos los autómatas finitos no deterministas y que por supuesto se pueden convertir en autómatas finitos deterministas. Y en términos de lenguajes, lo que implica es que los autómatas de pila, que aceptan lenguajes independientes del contexto, incluyen a los lenguajes regulares. Entonces, de alguna manera podemos también decir que todo lenguaje regular es a su vez un lenguaje independiente del contexto. ¿Sí? Podemos decir que todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita son lenguajes independientes del contexto, y pues sí, ¿no? Pero claro, es importante hacer notar la diferencia o las posibles restricciones que tengan cada uno de ellos. Bueno, pues hemos llegado entonces al final de la clase del día de hoy y pues vamos a hacer algunos ejercicios de tarea. Vamos a hacer la página 82, porque ya tiene mucho más que no les dejaba tarea por un montón de cuestiones, entonces pues seguramente ya extrañan hacer automatitos. De la página 82, entonces el ejercicio 2, el ejercicio 3, y de la página, voy, 135, el ejercicio 3, el 3A es el que acabamos de hacer en clase, o bueno, es similar.
y el 4. Entonces vamos 1, 2, 3, 4. Observen que en el 4 les va a pedir que sea independiente del contexto determinista. Entonces, lo que tienen ustedes ahí que mostrar es que no hay arcos que son ambiguos. ¿Cuándo vamos a tener arcos que son, o bueno, que presentan ambigüedad? Por ejemplo, desde el momento en que aparece una transición lambda, inmediatamente ya sabemos que es determinista, perdón, que es no determinista. Pero también vamos a tener otros casos donde, por ejemplo, vamos a tener una transición X, donde considera lo que hay hasta arriba de la pila, y luego vamos a tener otra transición X donde la ignora. Entonces, allí hay ambigüedad. Entonces, esto es no determinista, esto es no determinista. Y también vamos a tener, fíjense, vamos a tener casos donde hay una lambda en la cadena de entrada, pero no va a haber ambigüedad porque podemos nosotros decidir con respecto a lo que hay en el tope de la pila. ¿Por qué? Porque nos dicen todas, no leas nada de la cadena de entrada, pero podemos discernir cuál seguir a partir de la pila. Entonces, esto sí es determinista. Y le vamos a quitar el determinismo si hubiera alguna otra que nos dijera, ah, pero aquí sí toma en cuenta lo que hay en la cadena de entrada. Ah, entonces ahí ya inmediatamente vuelve no determinista. Dice Fernando, no determinista en este caso no es equivalente a determinista. En este caso, no. Un autómata de pila no determinista no necesariamente se convierte en un autómata de pila determinista, pero por supuesto que tenemos autómatas de pila deterministas. Vamos a regresar un poquito a esta imagen que tenemos acá. Vamos a ver que los lenguajes independientes del contexto, como veíamos en la definición, son normalmente no deterministas. No deterministas. Y vamos a tener un subconjunto de ellos que se llaman lenguajes independientes del contexto deterministas. Entonces van a poner algunas restricciones adicionales a los lenguajes. También van a ser independientes del contexto, pero van a ser un conjunto menor. Va a haber algunos lenguajes que son inherentemente o que necesitan ser no deterministas para poder aceptados por un autómata de pila, por supuesto que sea también no determinista. Entonces, ya con esto, aquí dejamos la tarea, me regreso a esta parte de acá. Van a ser 4 ejercicios para empezar a ver con más detalle estas cuestiones de determinismo, no determinismo, pero para que los experimenten por ustedes mismos. Y entonces esto va a ser para el siguiente martes, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de octubre. Y para ello va a ser necesario pintar aquí las 3 carabelas que llegaron a América, para exigirles después que nos pidan perdón por haber llegado. Bueno, entonces para el martes 12 de octubre a las, antes de la clase, ¿no? Entonces como no puedo poner 12, 11:55 AM del año 2021. ¿Alguna otra duda en los 2 minutos que nos quedan? Dice Javier que nos mandó 2. A ver. Mandó un autómata. Ah, sí, del segundo ejercicio. Sí, los 2 valen. En uno está colocando justamente una versión de este que está aquí, con gato y otro sin gato. Los 2 son perfectamente válidos. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Vamos a seguir viendo entonces estos temas de autómatas de pila y cómo se relacionan con sus gramáticas y vaya un montón de cosas que nos restan aquí. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta la vista.
Muchas gracias, Hasta luego. doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Thank you, sir. Gracias, profesor.